gracias doctora por su presencia, gracias al coordinador estatal, gracias a ustedes compañeros, compañeras por la presencia esta mañana. Vamos a tener esta charla, este panel con la doctora Claudia Sheinbaum, pero también con el coordinador estatal Alejandro Armenta. Y bueno, ya como les explicaron previamente, iremos haciendo preguntas uno a uno como fuimos llegando. Les pedimos por favor que seamos breves para que todos tengamos la oportunidad de participar. Y bueno, vamos a iniciar esta mañana con Álvaro Ramírez, que representa a varios medios y que tienes aquí temas importantes que abordar. Buenos días, coordinador, buenos días. Luego de que ayer tuvieron su primer acto juntos, ya este 7 juntos, ¿cómo percibe usted, doctora, cómo percibe usted, coordinador, la fórmula que van a tener en Puebla? ¿Cómo percibe usted que le puede abonar el coordinador Armenta y usted, coordinador, cómo percibe que puede ser este camino de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum, luego de que los dos por separado han coincidido en una meta alta de 2 millones de simpatías de Puebla, y también en una coincidencia, aprovechando para que pudiera tener si es posible una respuesta cruzada? ¿Cómo ve usted, coordinador, a la adversaria de la doctora en la contienda nacional, y cómo ve usted la oposición en Puebla, doctora? Sí, bueno, pues me da mucho gusto coincidir con Alejandro, por supuesto. Nuestro movimiento es un movimiento muy amplio, pero además muy fuerte, de mucha unidad. Ayer en Acatlán es impresionante, de verdad, lo dije en el templete, es uno de los eventos en donde más cariño sentí de la ciudadanía. Y miren que hemos recorrido todo el país y hay una algarabía tremenda, pero ayer desbordada la gente. Y eso es, yo creo, lo que se ha logrado en Puebla, este proceso unitario y en general pues el apoyo que tiene el presidente de la República y lo que representa para el pueblo de Puebla la continuidad de la Cuarta Transformación. Entonces a mí me da mucho gusto coincidir con Alejandro, y este proceso unitario que se ha logrado en Puebla y en todo el país, pues nos hace invencibles. Y decía de la oposición aquí, de una vez, pues mire, la oposición, el tema es que representa el pasado. Porque, ¿qué ofrecen? Regresar a la época de la corrupción, eso es lo que ofrecen. Vean nada más quién está ahí en el equipo. Entonces, más allá de una persona u otra y la opinión personal sobre una persona u otra, el tema es el programa. ¿Qué ofrecen al pueblo de México? ¿Qué le ofrecen a la nación? Nada. Regresar al pasado de corrupción. Y eso, pues, el 80% de los mexicanos y mexicanas, y digo 80% porque ese es el nivel de popularidad que tiene el presidente y el crecimiento de nuestro movimiento, está de acuerdo con que continúe la transformación. Gracias, doctora, compañeras, compañeros. La descripción que hace la doctora sobre el humanismo mexicano genera mucha esperanza en los poblanos, las poblanas, de verdad. Puebla está ávida de un gobierno que piense en la sustentabilidad, por ejemplo. Tenemos colapsados los rellenos sanitarios. ¿Y quién mejor que quien pudo dar respuesta en la Ciudad de México? ¿Quién mejor que quien logró hacer que una ley como la de economía circular se materialice, transformando los desechos orgánicos e inorgánicos, compostas, plásticos, papel, cartón? Es un modelo exitoso en la Ciudad de México y en Puebla, que tenemos mercados, tianguis. Aquí en Teotihuacán está colapsado el mercado, el tianguis, los rellenos sanitarios en Puebla. Es una esperanza. Cuando la doctora Claudia Sheinbaum aborda, todavía siendo jefa de gobierno, con el gobernador Sergio Salomón, el tema del tren de pasajeros Ciudad de México, Puebla, Veracruz, brincamos de gusto muchos, porque este corredor de Veracruz, Orizaba, Puebla, Ciudad de México, es un corredor donde está la carretera, la autopista, la federal, los gasoductos. En esta zona está la franja agropecuaria más importante que surte al sur-sureste y que surte a la Unión Americana. Y así como ayer la doctora habló
de los agroparques en el tren interoceánico. En esta zona debemos de instalar agroparques porque le vamos a dar un valor agregado a los productores agrícolas. A mí me fascina saber que la doctora hizo estudios para aprovechar, por ejemplo, las estufas, para aprovechar el bosque, para los temas de los paneles solares. Ustedes saben que para mí el tema del litio es un tema fundamental. Entonces, esos son los atributos, Álvaro. El ver que tendremos a una mujer en la presidencia que profundizará la austeridad republicana. Hay un hartazgo social sobre la corrupción, el abuso del poder. Y el PAN y el PRI representan eso. Así es que es muy fácil defender la cuarta transformación, y claro que tener un motor como el de la doctora Claudia Sheinbaum nos ayuda extraordinariamente. Muchas gracias. Vamos con el segundo turno, nuestro compañero Ciro Calderón, de Hipócrita Lector. Gracias, muy buenos días. Doctora, buenos días. Yo quisiera preguntarle, ayer ya lo mencionaba un poco en su discurso en Mecatlán, pero usted como la poseedora del bastón de mando, ¿qué factores considera que influyeron para que en Puebla pues, no se diera la división tras conocerse los resultados de la encuesta de la que salió ganador el coordinador Alejandro Armenta? Y también preguntarle, ahora que están en disputa los cargos locales, los cargos por las diputaciones locales, las presidencias, preguntarle cuál es la vía para mantener esa unidad también en Puebla, ya que, por ejemplo, en la capital hay hasta 34 aspirantes en Puebla. Y también me gustaría preguntarle su opinión respecto al desempeño que ha visto en el gobernador Sergio Salomón. Está próximo de cumplir su primer año de mandato, y saber si, ahora que termine su periodo, si usted lo consideraría para sumarse a su gabinete. Sí, yo creo que son varios factores. El primero es que está muy arraigado en nuestro movimiento que no luchamos por cargos, por puestos, sino que somos parte de un proyecto. Son varios factores. El primero es que está muy arraigado en nuestro movimiento que no luchamos por cargos, por puestos, sino que somos parte de un proyecto de nación. Y eso nos fortalece muchísimo, porque más allá de si ganaste o no una encuesta, los militantes, los simpatizantes, muchas personas que vienen luchando desde hace mucho tiempo o que se acaban de incorporar, saben que lo importante es el proyecto. Eso es una fortaleza que no tiene, yo diría, no solamente nuestro movimiento en México respecto a la oposición, sino en muchos lugares del mundo. Es un movimiento excepcional el que tenemos. Y no solamente son 3 partidos políticos, no solamente es Morena y lo que representa, sino es un sentimiento del pueblo de México. Y eso nos fortalece muchísimo. Lo segundo son las encuestas. Es decir, si tuviéramos una mesa popular donde dijéramos, a ti te toca esto, a ti esto, a ti esto, a ti esto, pues la gente diría, los militantes, los simpatizantes, oye, ¿por qué deciste esto a ti esto? Pues la gente diría, los militantes, los simpatizantes, oye, ¿por qué deciste por este y no por este si yo también tengo posibilidades? Entonces las encuestas nos ayudan muchísimo, porque no es la decisión de la militancia de Morena, sino de la ciudadanía de un distrito, de un municipio. Y por supuesto también tenemos mesas políticas que nos ayudan a que todo el mundo se sienta representado, que no se está haciendo algo que está por encima de... En Morena no hay corrientes, pero siempre hay personalidades muy importantes en nuestro movimiento. Entonces, siempre generamos un esquema en donde todo el mundo se sienta partícipe y finalmente la encuesta, que es la que decide quién nos va a representar. Esa es una fortaleza que no tiene, pues, yo creo que nadie en el país e incluso en muchos países del mundo.